Tercer bloque, estamos ni más ni menos que con Giselle Mosegui. Ella es presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, un poco lo que vamos a hablar ahora es siempre en esta columna que es de contenido social dentro del programa. Vamos a hablar de lo relacionado a la diabetes, a la problemática que tiene el ciudadano común uruguayo para convivir con esta patología. Supongo que nadie más preparada que vos o parte del equipo de la Fundación para contarnos cómo vive un ciudadano uruguayo con diabetes ganando menos de 30.000 pesos. Bueno, no es sencillo, porque lo que implica el tratamiento de la diabetes, referido al tratamiento de la parte de medicamentos, es un costo. La parte de la alimentación también, que es parte del tratamiento fundamental, la alimentación saludable y realizar actividad física, que también todo suma, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente, hoy en día, debo decir que donde tenemos mejor cobertura como equipo profesional, apoyando a las personas con diabetes es en salud pública. Es para los chicos en lo que es el Pereira y para adultos en el Maciel. Hay equipos muy buenos atendiendo a esta población. Con las dificultades que puede tener lo que es salud pública, ¿no? Pero sí. Hoy en día justamente en uno de los grupos de la Fundación me preguntaban y una mamá daba testimonio de lo bien que estaba atendida en el Pereira. En salud pública. Entonces, en lo que es en los prestadores de salud, tenemos el tema de los insumos, que no todos están regulados, entonces el tratamiento no sale lo mismo en una mutualista que en otra, y ni que hablar de los seguros privados. Claro. ¿No? Entonces, el costo del tratamiento es un peso para la familia, dentro obviamente de su presupuesto. Sí, claro. Y o sea, el acceso a el mejor tratamiento. Hay medicación que está subvencionada para las personas con diabetes tipo 2. Para diabetes tipo 1 hay insulinas que también están subvencionadas, pero de repente no son las de última generación. Entonces, bueno, justamente ahora, en estos últimos días, que salieron nuevos decretos con nuevas prestaciones, pero bueno, están siempre acotados. Claro. O sea, nuevas prestaciones de sensores para medirse la glucosa, que es algo que ayuda mucho a tener una mejor calidad de vida, porque tener mejor control de lo que son los valores de azúcar en sangre, pero es solamente hasta los 21 años. Esto es por el BPS, ¿no? Esto es por FONASA. Por FONASA. O sea, es un decreto del Ministerio de Salud Pública que todos los prestadores lo tienen que entregar, pero es hasta 21 años. Claro. Y entonces, justamente hoy estábamos en eso de decir, bueno, ¿y después qué pasa después de los 21 años? Bueno, no lo dan más. Claro. El tema de las bombas de insulina también, que es una herramienta que ayuda a mantener también los valores dentro en rango y evitar valores muy altos y valores muy bajos, que son los que provocan daño en el organismo. Sí, claro. Bueno, eso también son hasta 21 años. Entonces, si bien tenemos prestaciones que están subvencionadas, bueno, no es para todo el mundo. Entonces, eso es también el trabajo que hacemos desde la Fundación, el hecho de, bueno, seguir insistiendo de que sea para todos, porque la calidad de vida la merece y la necesita el menor de 21 y el mayor de 21 también. Claro, vos sos diabética. No, yo tengo a mi hijo con diabetes. No tengo diabetes. Bien. Mi hijo tiene diabetes desde los 7 años y hoy tiene 24. ¿Cómo se llama? Alejandro. Bueno, mandamos un saludo a Alejandro. Un beso. ¿Cómo te enteraste o él se enteró que era diabético? Alejandro, nosotros en casa no teníamos ni idea de lo que era la diabetes. Y bueno, y en un verano estábamos de vacaciones y notábamos ciertos comportamientos, conductas raras, pero bueno, no sabíamos. Las conductas raras eran el tema de, bueno, tomar mucho líquido, demasiado, de orinarse en la cama, a pesar de la edad que tenía, de estar siempre cansado, de bajar mucho de peso, y entonces esos síntomas los llevamos, justo estábamos de vacaciones, pero bueno, cuando volvimos de vacaciones había un granito en la pierna que no le curaba y lo llevé a la emergencia. Y ahí cuando le consulté todos esos síntomas, y obviamente el tema del granito que no curaba era porque estaba con los valores muy altos de azúcar en sangre, él ya tenía diabetes y no teníamos ni idea. Claro. Entonces estaba totalmente descompensado. Claro, o sea, así es como te das cuenta. Está bueno contarle a la gente porque mucha gente, incluso estoy seguro,
que convive con la diabetes y no sabe que Sí, tiene. en el caso de diabetes tipo 1, que es la que aparece mayoritariamente en niños y en adolescentes, es bien notorio estos síntomas porque el organismo deja de generar insulina. El tema es que hay que saber que esos síntomas pueden ser por un debut de diabetes. Claro. Yo no lo sabía. Sí, sí. Es más, antes de irnos de vacaciones fuimos al pediatra y le comenté, porque yo ya notaba que estaba tomando mucho líquido, y le comenté, y ahí el pediatra me dijo que tome mucho líquido no es síntoma de nada. Claro. Pero el tema es que había otro montón de síntomas que, bueno, que durante ese periodo los observé. Entonces, es bien fácil de identificar, pero hay que saberlo. Claro. El tener mucha sed, orinar mucho, tener mucho hambre, bajar de peso y estar cansado. Eso en diabetes tipo 1 se nota claramente porque, repito, al no generar más insulina, los valores de azúcar en sangre están muy elevados. Y el cansancio también es como un aviso. Sí, es terrible, digo, porque claro, están sin energía. Porque la insulina lo que hace es que el azúcar que está en sangre lleve esos nutrientes a las células. Claro. Y al no haber insulina, el azúcar queda en la sangre, claro, y las células siguen sin alimento. Sí, claro. Pero en el caso de diabetes tipo 2, la que es mayoritariamente en los adultos, acá el organismo sigue generando insulina, no la suficiente. Entonces, ¿qué sucede ahí? El organismo se empieza a acostumbrar a estar con valores más altos y los síntomas no son tan notorios. Entonces, de repente, en los adultos puede pasar que pasen 10 años teniendo diabetes y no lo saben. Claro. De repente van a un oculista porque no están viendo bien y ya es consecuencia, claro, de que tienen una diabetes de hace 10 años que no fue diagnosticada y no fue tratada. Claro, sí. Entonces, por eso la importancia de los controles de rutina. Claro, o sea, porque en un niño, bueno, saltan todos esos síntomas que, bueno, termina yendo a la emergencia, pero en los adultos es más silenciosa, por eso es que se dice que la diabetes es silenciosa. Claro. Ya vamos a hablar un poco de las metas de la fundación, pero antes, mi amigo Jorgito. No sueñes con tus metas, conquístalas. Entrenamientos personalizados a la medida de tus necesidades. Montevideo y Ciudad de la Costa. La Posta recomienda a Pablo Orges, entrenador personal. Seguilo en Instagram como entrenador.pabloorges. Teléfono 094-130-260. ¿Qué es lo que están buscando como fundación ahora, en este momento? En este momento, primero, bueno, estos decretos que salieron, estamos como tratando de analizar cómo es que impacta realmente qué es lo que realmente van a estar dando y quiénes quedan por fuera. Entonces, por un lado, ver los que quedan por fuera, cómo podemos hacer para que no haya esa disparidad, ¿no? Porque hay insulinas también, hay otro decreto, un decreto de los sensores y otro decreto es de las insulinas más modernas, que las incluyen dentro de los prestadores de salud, pero hay una en especial que quedó por fuera, entonces, bueno, puntualmente también estamos golpeando puertas del ministerio. ¿Ya es mejor que la que hay? Claro, son más... Pero más caras. Son más... No tanto, no es un tema de más caro, sencillamente de que, bueno, antes no estaban en el mercado, ahora sí, y no estaban incluidas dentro de las prestaciones. Claro. Y ahora que las incluyeron dentro de los prestadores de salud, tampoco la incluyeron. Claro. Entonces, realmente es una pena, ¿no? Porque ya está en el mercado y no es un tema de costo. O sea, uno accede privadamente a eso. Sí, claro, si la compras, claro que te sale caro. Pero bueno, el momento que entra dentro de las coberturas de las PIAs, para el usuario no es caro. Claro, no es caro. Entonces, por un lado, es el tema de las insulinas. Y por otro lado, tenemos el tema de la ley de diabetes. La ley de diabetes es una que se terminó votando en el 2019 por unanimidad de todo el Parlamento y que nos costó más de 10 años que se votara esta ley. Pero, sin embargo, a pesar de eso, hoy a 5 años no se ha reglamentado. Eso es órbita del Ministerio de Salud, quien debe reglamentar la ley, para que realmente llegue a ser más efectiva. O sea, votaron una ley en el 2019, estamos a 2024 y no la han instrumentado. ¿Y cuál es la excusa que los políticos que ya conocemos y están para la de ellos nomás, a ustedes les esgrimen? El tema es, nos costó, como te decía, como 12 años en que tomaran conciencia las autoridades, los parlamentarios, que era importante tener una ley actualizada. Eso fue todo un tema, porque la ley que teníamos era una ley discriminatoria, que las personas con diabetes no podían hacer, por ejemplo, ni bomberos, ni carrera militar, ni aviación, porque tenían diabetes. Ok, logramos tener una ley que no discrimina a las personas, pero no hay interés político desde el Ministerio de Salud para reglamentarla. Claro. Porque desde un principio había mucha oposición al tener una ley de diabetes. Pero el tema es, porque el argumento es que no podemos tener ley por enfermedades. El tema es que nosotros ya teníamos una ley de diabetes de 1972, totalmente discriminatoria. Entonces, no era decir, la eliminamos y nos quedamos sin nada, era actualizarla. Entonces sí se derogó esa ley y tenemos una nueva. Y bueno, a esa nueva hay que reglamentarla. Sí, claro. Pero, en definitiva, como que
sigue habiendo esa resistencia, diría, a reglamentar la ley, porque, bueno, no sabemos realmente el por qué. Te iba a preguntar. Porque en la ley que se logró, nosotros aspirábamos a tener una ley que realmente incluyera también lo que es calidad del tratamiento, para calidad de vida para las personas. Todo lo que implicaba costos, eso se sacó de la ley que se terminó votando. Entonces, lo que incluye la ley, en definitiva, son derechos de las personas, no es un costo que va a sumar al Estado. Decir, voto esta ley y va a tener que gastar más plata en las personas con diabetes. Lo que van a lograr con esta ley es que las personas tener la certeza de tener derechos asegurados, claro. Derechos a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo y el derecho fundamental a la educación en diabetes, que hoy en día no lo tenemos en los centros de salud, y es el tener un equipo interdisciplinario, eso que arrancamos del principio, que en el Maciel y en el Pereira sí lo tienen, bueno, pero que eso lo tengan todos los centros de atención, claro. Porque es fundamental la educación en diabetes a una persona con diabetes para poder tener control de su condición de vida. Claro. Si no entiende lo que le pasa, por más que tenga las mejores insulinas, que tenga la superbomba, si no sabe manejarlo, si no sabe tomar las decisiones correctas, no va a tener mejorías en sus valores y en su calidad de vida. Entonces la educación es fundamental y eso hoy en día no lo estamos teniendo. Claro, sí. Entonces eso es algo que impactaría muchísimo a las personas. Y bueno, me decís, ok, eso le puede implicar un costo, bueno, pero también le está implicando un costo las personas que no se pueden controlar y que están teniendo complicaciones por las diabetes. Claro. Ese costo seguro que es mucho más alto de lo que le puede costar en educar a las personas. Sí, hay mucha gente que, por ejemplo, como hablamos recién, no sabe que tiene la diabetes y está dejando las cosas liberadas al azar, Jorgito. Porque hay cuestiones que no se pueden dejar liberadas al azar. Descubrí lo que el futuro tiene posta preparado para vos. Con Tarot y Magia encontrarás la claridad necesaria y orientación. Seguilos en Instagram como Tarot y Magia A con doble A. Teléfono 092-157-172. La pregunta que se hacen todos los padres: ¿cómo convivís vos, en el caso de ser mamá, con la diabetes de tu hijo? O sea, ¿sentís discriminación? ¿Sentiste en algún momento cuando él era más chico de repente y no podía expresarse? ¿Sentiste discriminación? Sí, y es por el desconocimiento. Es por el miedo que se tiene, por miedo a lo desconocido, por lo que le puede llegar a pasar a ese niño. No me llegó a decir que era contagioso. Bueno, eso te iba a decir, exactamente eso te iba a decir. Cuando vinieron los compañeros de mi hijo a casa a merendar, cuando ella tenía diabetes, lo preguntaron, se sentaron a la mesa, ¿es contagiosa? No, sí, claro, es que no tienen ni idea, no tienen ni idea. Claro, no, o sea, hay muchísimo desconocimiento de la comunidad toda. Entonces, en eso es que ha trabajado mucho la Fundación en crear protocolos en ANEP para que en ANEP se informe sobre diabetes. La Fundación va a las escuelas a dar charlas sobre diabetes para tener que los compañeros sepan lo que le está pasando y que no tiene nada contagioso y que ellos también lo pueden ayudar y que ellos también se tienen que cuidar. Entonces, ¿cómo fue vivir? Primero es enfrentar ese gran desconocimiento que hay de la sociedad en el centro educativo, él hacía fútbol y de repente el entrenador le decía: Alejandro, no viniste a comer una banana, viniste a entrenar. Y él tenía que comer una banana porque tenía que hacer una colación. Claro. Entonces, enfrentar esas cosas o estar en un tablado y que se tuviera que inyectar y que toda gente lo mirara como diciendo se está drogando. Esas cosas pasan, pero eso justamente es por la desinformación que tenemos. Pero vos pensás que, por ejemplo, si nosotros ponemos en la educación de repente primaria, no te digo todos los días, pero que la gente aprenda sobre enfermedades como la diabetes, ¿sería positivo para la sociedad en general? Pero no? Sin duda, porque además, la diabetes termina siendo un elemento que nos lleva por el camino de la salud. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el tratamiento de la diabetes? Alimentarse saludablemente, que tendríamos que hacer todos. Él no tenía que comer diferente de los compañeritos, todos tenían que estar comiendo tan saludable como él. Claro. Porque nadie tiene que estar comiendo exceso de azúcar, ni estar comiendo fritos, ni estar comiendo con mucha sal. Eso es para todos. Bueno, entonces termina siendo promotores de salud en lo que es la alimentación, en lo que es hacer actividad física, porque
yo le promocionaba a él que hiciera actividad física y yo no estaba haciendo nada. Realmente me contagió a mí y yo me puse a hacer actividad física, porque realmente ¿qué le voy a exigir a él lo que yo no hago como mamá? Y yo no tengo diabetes, pero sin embargo es saludable. ¿Y vos creés que, por ejemplo, los rombos que pusieron ahora en la comida es positivo? Por supuesto, porque es una forma de alertar lo que estás comiendo. Porque el tema de hoy en día está apareciendo diabetes tipo 2, la que dijimos que es de los adultos, en niños y adolescentes. Bien. Porque se está comiendo muy mal. ¿tá? Entonces, sí hay un porcentaje muy alto de obesidad en niños, en la población en general y en niños. Y obviamente están empezando a aparecer patologías que son de adultos y están apareciendo en niños, como la diabetes, la hipertensión, el colesterol. Claro. Entonces, los octógonos es una forma de alertar qué es lo que estás comiendo. Entonces, la educación, nosotros cuando hacemos las charlas estas en los centros educativos, además de explicar sobre diabetes, lo que más promocionamos es la vida saludable, para evitar justamente todas estas patologías que se pueden prevenir. La diabetes para tipo prevenir, 1, claro, la diabetes curar también es prevención. Exacto, la diabetes tipo 1 no se puede evitar porque es autoinmune, o sea, salimos sorteados, apareció, el páncreas dejó de generar insulina y listo. Pero la diabetes tipo 2, que es el 90%, se puede evitar y prevenir promoviendo hábitos saludables. Claro. Entonces, es fundamental esa promoción. Entonces, el que mi hijo haya tenido diabetes realmente, bueno, fue porque me involucró en todo esto y de alguna forma, bueno, tratar de contagiar las ganas a tener una vida saludable. Yo creo que esta misma dificultad que tienen los diabéticos tienen los celíacos, que es el tema del sobreprecio en la alimentación. ¿Ustedes derivaron o acercaron algún proyecto de ley a los políticos con relación a esto, tener un descuento en el IVA o algo de eso? El tema es que como es un tema de dinero, digamos, ese es un proyecto de ley que lo tiene que elaborar el Ministerio de Economía. Uh-huh. No lo pueden presentar parlamentarios como podía ser el de la ley. Sí presentamos en 2 oportunidades en el Ministerio de Economía solicitar bajar impuestos o eliminar impuestos a los productos con edulcorantes, los aptos para personas con diabetes y para los celíacos, y fue negativa. ¿tá? En las 2 oportunidades que lo presentamos, un tema de economía, digamos, de gobierno, como que, bueno, no quieren poner cabeza en eso, ¿no? Y es algo que a nosotros nos incomoda mucho cuando pensás que el azúcar está subvencionada y los edulcorantes no. El azúcar tiene un 10% de IVA y los edulcorantes no. ¿Por qué una persona con diabetes tiene que pagar más impuestos porque tiene diabetes y tiene que consumir edulcorantes en vez de azúcar? Claro. Nunca nadie me lo logró responder. Sí. ¿Por qué los alimentos que son chatarra y que van a terminar generando enfermedades como otras, además no solamente la diabetes, porque a esas no le ponen un impuesto para que desestimule el consumo? Claro. Sí. O desestimular el consumo y subvencionar de repente a quienes tienen alguna patología. Exacto. En otros países esas cosas se hacen. Claro. Acá lo hemos planteado, pero por ahora no hemos encontrado ámbitos para que tomen. ¿En este gobierno o en el anterior? En los dos. Este y en el anterior. Queremos dejar eso en claro para que se entienda que no hay sensibilidad política para prácticamente nada. Giselle, ¿alguna cosa como para terminar que quieras dejar un mensaje a esas mamás, esos papás que tienen gurises con diabetes y en muchos casos, porque vos bien decís una buena guía es que, bueno, en salud pública tienen una buena atención. Pero de repente esas personas que viven, y lamentablemente lo voy a decir, en el medio de un asentamiento y ni siquiera saben que los hijos tienen diabetes, un mensaje para ellos, por decir, bueno, andá por acá, mirá que tu hijo necesita esto, si la fundación está abierta a ellos para participar y demás. Sí, o sea, en la fundación todos se pueden acercar porque la fundación no tenemos socios, todas las actividades son gratuitas, no hay cuota social y todo lo que hacemos es para todos. Entonces lo que más queremos es que las personas aprovechen de lo que la fundación brinda. Cuando peleamos por derechos para todas las personas con diabetes. Cuando hacemos una actividad educativa es para todas. Cuando hacemos un campamento educativo son totalmente gratuitos, que participan familias de todo el país y son totalmente gratuitos. Entonces, el mensaje es que se acerquen a la fundación, que no se queden solos, porque lo fundamental en esto es encontrar la educación entre pares, ¿tá? Que los chicos encuentren a otro y que se den cuenta que no son los únicos, porque es un dolor muy grande para ellos y para la familia. Entonces, encontrar pares te das cuenta que, bueno, primero, no es tan espantoso como te lo sentís desde un principio. Se puede hacer una vida normal aprendiendo un montoncito de cosas, pero se puede. Entonces, acercarse, evacuar las dudas y no cerrarse las puertas y ponerse a llorar porque mi hijo tiene diabetes. Claro, tal cual.
Buscan como Fundación Diabetes Uruguay en Facebook. En Facebook, en Instagram, en Twitter también. Y nuestra sede está en Pablo de María, 1514. Tenemos abierto miércoles y jueves de 15 a 18, porque la fundación la llevamos adelante todos voluntarios, honorarios. Sí, claro. Y bueno, y son los días que tenemos voluntarios para tener abiertos. Pero bueno, a través de las redes se pueden contactar y estamos a disposición para ayudar. Impecable. Para Muy estas bueno. cosas es para los que hay que gastar, no para choferes, teléfonos y demás de los políticos. Estas son las cosas que importan. Giselle, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por el espacio. A las órdenes. Gracias.